Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más sobre las relaciones internacionales, específicamente ahorita la crisis del euro. Parece que solo tiene que ver con la Unión Europea, cuando en sí tiene que ver con todo el mundo, porque si no lo han entendido, lo hermoso de nuestra carrera es que todo está conectado y un palpitar de alas de mariposa aquí va a provocar un huracán allá, el efecto mariposa, ¿no? Han visto la película. Y entonces se tiene que estar viendo lo que hace él, lo que hace este, lo que hacen en conjunto, lo que quiere hacer pero hace otra cosa, analizar, intentar prever lo que vaya a pasar y así entonces ver lo que efectivamente pasa, ¿no? Y tenemos ahorita una crisis enorme en la Unión Europea derivada de la guerra ruso-Ucrania. Ahora, los efectos políticos ya los hablé en otro video, lo pueden encontrar aquí. Sin embargo, hay ahora efectos económicos que ya de corto plazo se transformaron a mediano plazo, porque aún no se ve la fin de la guerra, y sobre todo ha estado afectando progresivamente más y más a la Unión Europea, en particular a los países más vulnerables. Porque aquí quiero que entiendan bien algo. Si no han crecido en la Unión Europea, no todos son rosas y flores de Alemania y de Suiza, que no es Unión Europea. Repito, Suiza no es Unión Europea. Ahorita vamos un poquito a ver por qué. Sino hay países como Italia, España, Grecia, Portugal, esos cuatro. Olvídense los de de Europa, que luego están, no están, esos son en crisis por otras razones, pero los principales de Europa Occidental están hundidos en deuda, ¿no? Grecia llegó a la quiebra hace pocos años, Italia constantemente está en crisis y nunca se recupera. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué? Toby es francés, suizo, alemán, pero es europeo al mismo tiempo. Pero es diferente considerarse europeo como hermandad, porque no existe en sí una cultura europea, porque un italiano es muy diferente que un suizo, es muy diferente que un francés, es muy diferente que un esloveno, es muy diferente que un croata. Todo eso viene porque somos más de 50 culturas diferentes y nos elegimos hace 60 años, básicamente, ahí por el 50, 1900, o sea, pasando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mientras estaba empezando la Guerra Fría, Rusia, Estados Unidos, en Europa se decía, bueno, no queremos que pase otra vez, queremos fomentar este espíritu europeo, crearlo básicamente, porque no había, ¿no? Pero, pues, oye, los de Francia nos golpeó a todos, ¿no? Alemania está destruida, se tiene que recuperar. Entonces se juntaron. Principalmente fue Charles de Gaulle, ¿no? Se han ido a París, es el nombre del aeropuerto, pero ¿por qué? Porque fue el fautor de la Unión Europea. En sí primero eran 6 países, Italia, Francia, Alemania y los 3 de Benelux, o sea, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Esos 6 crearon la Comunidad Europea del Carbón. Ahorita no me sé traducir exactamente así en español, pero ahí en el 55, ¿no? Ya para el 56 ya estaba en progreso esa Comunidad Europea para juntarse para hacer el carbón, ¿no? Y de ahí, pues fue el precursor de lo que es hoy la Unión Europea. O sea, es un país que engloba 27 diferentes países, ¿no? Eran 28, pero ya saben, Brexit, adiós, ¿no? Y ahí es un primer punto. ¿Qué quisieron hacer? Como es un país solo, queremos crear una moneda única. Pero, a ver, Alemania no es lo mismo que Italia, no es lo mismo que Grecia. Un paquete de pasta en Alemania es más caro. Y un paquete de pasta en Grecia es más barato. Un paquete de pasta en Italia era un euro. O sea, eran 1000 liras. ¿Ok? Pero ¿qué hicieron? De un día para otro, 1 de enero de 2002, ¿ok? Ya no vale 1000 liras, ya vale 1 euro. Tienen un año para empezar a cambiar. Todavía pueden pagar en liras, pero para el 2003 ya todo va a ser en euro y tienen que empezar a cambiar y pensar, si ya tienen euros, cambien eso, ¿no? El problema es que el paquete de pasta no se hizo con el precio de Italia, se hizo con el precio de Alemania. Entonces, si ese paquete de pasta
salía en 1000 liras, equivalente a 1 euro, ya salían 2 euros de un día para otro, Y eso en Italia, porque Italia aún así era, pero sigue siendo de las 10 primeras economías en el mundo. El problema es que todo fue más caro para casi toda Europa, menos para Alemania. Y ahí es el problema de la Unión Europea, ¿no? Para no cortar, porque si no yo me echo un rollo de 20 minutos. El neoliberalismo. Cuando hablamos de economías, hay dos tipos de políticas económicas principales. El dejar todo que fluya, o sea, la mano invisible, Adam Smith. Todo se arregla solo, nadie tiene que hacer nada. Oye, las monedas se arreglan solas. Sí, no te preocupes, ese precio se va a bajar porque luego los italianos la van a vender a Alemania, bla, 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 etcétera, etcétera. El precio va a bajar automáticamente, todo se arregla solo, la mano invisible. Hubo crisis en el 1929, pues gracias a esa gran teoría, y empezó John Maynard Keynes, ¿no? El famoso precursor de lo que es la intervención del Estado en la economía. Entonces, no, eso no funciona solo, el Estado tiene que intervenir en la economía. Entonces se empezó a hacer políticas económicas, a maniobrar, a impedir los monopolios, etcétera, etcétera. La Unión Europea eligió, Alemania eligió la primera versión. Todo es libre, ¿no? O sea, los capitales, el dinero puede ir de Alemania a Italia, Grecia, a Luxemburgo, a Liechtenstein, etcétera, etcétera, ¿no? Pero recuerden, por ejemplo, que hay países como Suiza, Inglaterra, Reino Unido, que vieron que esa no era una gran idea, que mi país se va a ir en crisis si cambio los precios de un día para otro, si empiezo a usar otra moneda. Digo, oye, yo participo en el intercambio de bienes, pero no participo en la moneda única. Entonces Suiza se quedó con el franco suizo, que por cierto es y sigue siendo una de las monedas más estables en el mundo. Recuerdo que Suiza es el banco del mundo en lo bien y en lo mal, ¿no? Pero bueno, ese es otro video. Y Reino Unido también se quedó con la esterlina, la libra, ¿no? Pero eso que quiere decir que todos los demás países, los 27 que están en la eurozona, están a la merced de las especulaciones. Yo vendo 200 euros en Alemania, pero en Italia valen 220 esos euros, ¿no? O sea, dar, recibir, cambiar, moneditas, centavitos aquí y allá, y todas las monedas están a la merced, todos los países están a la merced de las especulaciones en Europa de muchas personas. Por la alza de los precios, y luego está la inflación, luego está la crisis de la guerra, necesitan ayuda y nadie interviene cuando debería, la Banca Central Europea debería. Entonces, ¿qué hacen los especuladores? ¿Qué hacen los investidores? Se refugian en los títulos de deuda de Alemania, que es el puerto seguro del euro. Entonces, comprando más títulos de Alemania, devalúa los de los otros países, como Italia. Entonces le va a salir más caro a Italia pedir préstamos a los otros países. Los endeuda más. Y esa deuda y esa diferencia que hay entre los títulos alemanes, que básicamente siempre compran, bajan, o sea, son más seguros, y los de Italia o los de otros países suben, esa diferencia se llama spread. Y es un concepto que todos los días, todos los noticieros en Italia, en Suiza, sí, hablan del spread, de la diferencia entre los valores de Alemania, del título de deuda alemán, con los demás países. Es como, no sé, si cada estado de México tuviera el peso, pero todo se refiere a la Ciudad de México. Entonces a un capitalino le sale, no sé, 1,000 pesos prestarle dinero a alguien, y a los regios y a los tapatíos y a los oaxaqueños le sale a uno 1,500, a otro 2,000, ¿no? Esa diferencia, con Oaxaca hay 1,000 pesos de diferencia, con Monterrey 500, obviamente menos diferencia hay, mejor. El problema es que eso es totalmente centrado en Alemania, y por eso que ustedes creen que, no, Alemania es lo bonito, pues es su culpa que estamos así. Ese mecanismo solo se puede cambiar si todos los países están de acuerdo. Y los que pagan la deuda son Italia, son España, son
Grecia, que de acuerdo estuvo al punto, ahí sí tuvo que intervenir, pero estuvo al punto de quebrar, para literal un día, ¿no? Que fue hace como 10 años, ¿no? Por la crisis de 2008. Y ahorita agregámosles la guerra y que Rusia decide no dar más el gas. Antes era el carbón, ahora es el petróleo, luego será la energía solar, pero el gas siempre va a ser una fuente de energía necesaria en el mundo, y Rusia es la que abastece Europa. El momento que deciden hacer una guerra entre Ucrania, que no era tampoco Europa, no es tampoco Europa, nunca será parte de la Unión Europea, vaya a pelearse y se mete a Estados Unidos y arrastra a Europa en sí, muchos europeos como yo y muchos políticos de Italia dijeron: no podemos ir contra Rusia, es nuestro papá energético, ¿no? Es quien nos da, no de comer, quien nos da para el frío. Ahorita en verano no necesitamos, nadie aquí usa aire acondicionado porque el clima no es tan pérfido, pero sí lo es. Ahorita estamos a 35 grados, entonces ya se están dando cuenta que todos necesitan aire acondicionado y que en 3 meses, en octubre, ya va a empezar el frío. ¿Y dónde va a haber gas? Alguien se va a quedar muriendo de frío. En Italia, no estamos hablando de países de tercer mundo, la verdad, bueno, ya no existe el tercer mundo, de países subdesarrollados, pero estamos a ese nivel. Entonces, todo eso, luego está la inflación a nivel mundial, luego está que Italia cae el gobierno cada año, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hace que el euro no valga nada, que el puerto seguro es el dólar, es el franco suizo. Entonces el dólar sube, el franco suizo al pie es igual, prácticamente son iguales, y el euro, que antes era una moneda que valía 1.20, en este caso ya vale menos. Entonces un italiano que ya está en deuda, le sale más caro comprar títulos de otro país, le sale más caro comprar la pasta, le sale más cara la gasolina y no le dan luego gas. Y luego todavía siguen políticas del bicho muy extrañas, etcétera, etcétera. Todo eso resulta en la crisis económica, otra más, un poco por la pandemia obviamente, y más cosas de 2022. Aquí es una bomba lista a explotar, y esa bomba se llama frío, se llama desabastecimiento, no de agua como en México, y aparte hay sequía aquí también, pero no tanto de agua sino de gas. Y cuando aquí van a ser -5, -10 grados, no va a haber calentamiento para la gente. No saben, no tienen la menor idea de lo que es sufrir el frío, porque no lo han sufrido por más de 2 días en su vida. Vayan a ver en algún país de verdad frío, -5, -10 y más abajo, sin calentamiento en su casa. Ahí los quiero. Ojalá que no pase, ¿verdad, Toby? Ojalá que termine pronto la guerra, ojalá que los economistas entiendan de la Unión Europea que no se puede seguir basándose todo en Alemania, que si es un país único, una moneda única, tienes que considerar, tú eres tan fuerte como tu país más débil. Y para más videos de relaciones internacionales les dejo la playlist de esos temas, si les gustan. Obviamente son un poco más extensos, ojalá que los pueda ver pronto hablando de más temas de El Rey. Chao.